Bueno, buenas tardes, Sebastián y Ariel, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Un placer. Igualmente, igualmente. Bueno, acá arrancando, ahí viene Ernesto. Buenísimo. Ya estamos en vivo por YouTube. Así es. No Buenísimo. cortamos en ningún momento. Qué desafío los congresos virtuales. Qué Sí, desafío ¿no? logístico. Sí, Sí, totalmente, totalmente. Y además, siempre falla algo, así que nos claro. tenemos que armar de paciencia, una paciencia infinita. ¿Cómo andas, Ernesto? Andamos. Pero bueno, también creo que lo hablábamos ayer con Ernesto. eh, A nosotros nos fue muy bien, realmente no nos podemos quejar. Vinieron todos los participantes, los invitados, las ponencias estuvieron muy bien, estamos muy contentos, creo que en líneas generales todas las JAIO fueron así. Y bueno, nos encontramos con que las y los colegas tenían muchísimas ganas de compartir lo que había pasado en pandemia, sus investigaciones, así que medio que nos quedamos cortos de tiempo prácticamente en todas las intervenciones. Así que bueno, y ahora ahí justo está entrando una de las chair generales. ¿Cómo te va, José? Hola, Rosita. Hola Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo te ¿Cómo va? va? Vamos Muy llegando al bien. final, ¿eh? Sí, estamos llegando al final. Espera que me renombro. Bueno, justo veníamos, mientras esperamos que lleguen los demás participantes, veníamos Hola, hablando el que Sebastián. Lo veo a Sebastián. ¿Qué tal? Y Sorprende Ernesto no verte. lo conocía, pero ahora lo saludo. ¿Qué tal? Qué gusto, Rosita. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. En definitiva, somos todos amigos. sí, fundamental. ¿Cómo andás, José? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Bien, bien, Rosita, ¿vos? Sebastián, Ariel, Ernesto? Bueno, yo le, tiene que venir Vilma, que ya estará por llegar. Eh, Ningún problema. y- Les comento que tengo conexión inestable, como no puede fallar en estas circunstancias, pero creo que se está mejorando. ¿Cómo estuvo la mañana? Escuché que muy bien. Discutida. Me quedé Estuvo con ganas de seguir discutida. peleándome yo. Así me gusta. ¿Cómo? Estuvo discutida, estuvo intensa, muy interesante. Justo venía comentando, y es un poco lo que nos dimos cuenta ayer con Ernesto, que nos fuimos quedando. Este es un CID que tiene, a diferencia de otros, un poco más de tiempo para las ponencias, y dijimos, bueno, vamos a estar holgados de tiempo, ni de casualidad. Nos quedamos cortos prácticamente en todos los paneles y en todas las presentaciones de ponencia, porque primero primero por la calidad de los trabajos, ¿no? Eso Claro. es lo primero que hay que decir. Y segundo, porque todos tenemos muchas ganas de hablar y de comentar y de decir, tal vez, lo que decíamos Rosita, un poco concluyendo con Ernesto, es que el año pasado fueron las JAIO, las 49 JAIO, de cómo nos sobrepusimos con tesón y con voluntad al COVID, ¿no? Y lo Sí, logramos. Y estas son las del resultado de lo que nos pasó, con lo cual hay para contar y contar y contar y claro. contar. Sí, sí. Entonces, bueno, bienvenido todo eso. Acá justo llegó Vilma, así que me parece que en unos minutitos o en un minutito ya nomás podemos ir arrancando, José. Si Sí, tenemos si un me minutito, permitís. me sirve para pelearme con José, ya que estamos.
¿Por qué? Porque hace rato que venimos discutiendo con José, ahí está Vilma, así que de paso se puede sumar más que acabadamente a la discusión. ¿Estás, Vilma? Con esto de si el derecho informático existe o no existe. Y sí, a mí me da la oportunidad, tomando en cuenta que arrancamos con inteligencia artificial, seguimos con, por ejemplo, seguridad nacional, también pasamos por el sistema de participación en el Congreso, delitos, contratos, y todos los pudimos ir hilvanando y vinculando uno con otro. Todos. O sea que, si bien atravesamos incluso administrativo y protocolos para evidencia digital, todos los pudimos ir hilvanando, o sea que hay líneas conductoras que deben ser analizadas en su conjunto. Lo cual abona mi tesis de que el derecho informático sí existe, en desmedro de la opinión del estimado José Lescano. Bueno, Bueno, muchas ya, gracias. al menos tenemos una interna acá. Oh. Algún día tendrías que venir a alguna clase que damos en conjunto. Creo, Bueno, sí. Con todo gusto, con todo gusto. Creo que, bueno, justamente parte de esa interna, un poco también lo había provocado Noemí en un primer examen de un seminario que habíamos realizado y que ella dirigía, en donde la pregunta disparadora del examen final de ese seminario era sobre la existencia o no del derecho informático, ¿no? Y en ese momento ambos éramos becarios y trabajamos con Noemí, entonces ahí empezó un poco esa cuestión. Pero antes de entrar en eso, y con todo gusto la seguimos en el modo que sea, quiero remarcar algo que me resultó muy, muy bueno también de la JAIO en general, pero del CID en particular, que es donde pude estar la mayor parte del tiempo y que abonó este fruto a estas discusiones y la falta de tiempo, es el trabajo que hicieron ustedes dos, Ariel y Ernesto, en relación no solo a la organización del trabajo, de las ponencias y demás, sino sobre cada una de esos trabajos, de esos aportes, dar una vuelta más, un ajuste más, un disparador que nos permite, y nos permitió, y nos va a permitir, seguir impulsando la investigación, ¿no? Seguir impulsando la metodología, la rigurosidad en la investigación académica, en la investigación científica sobre estas cuestiones. Así que en esto hay además del mérito de quienes presentaron trabajo y del esfuerzo que significa en estos tiempos y con todas las vorágines de cuestiones que nos plantea el trabajo 4.0, por decir unas cosas, y esto creo que ahí hubo un aporte muy importante, así que mis felicitaciones para ambos, ¿no? Y por supuesto Rosita y toda la coordinación general de la JAIO. No, en ese sentido, te agradezco, pero creo que gran parte del mérito es de Ariel, que le tocó bailar complicado en este ensayo por varias cuestiones, pero el gran mérito es de él. Yo salvo en algún que otro aporte, fue más en algunos momentos de acompañamiento moral, si se quiere, o incluso acompañamiento moral mutuo, pero no, gran parte del mérito es de Ariel Berchelli, digo, porque tenemos tres. ¿Cuál era la posibilidad que hubiera tres Arieles? De Ariel Berchelli y obviamente, bueno, de Rosita y de todo el equipo de Sadio, que como siempre, cualquier duda, cualquier consulta es levantar el teléfono, mandar un mail y sabes que ahí están. O sea, eso también facilita mucho las cosas. Sí. Bueno, yo devuelvo las gentilezas diciendo que sí, hemos trabajado mucho, pero lo hemos hecho a gusto. Y yo creo que la clave de todo esto es que el simposio
y en esto ya arrancamos formalmente lo que queríamos hacer, el simposio tiene un espíritu, y el espíritu es el del aprendizaje. Nos lo tomamos así porque también venimos a aprender, porque también escribimos ponencias, porque también estamos en los talleres, en los plenarios, y porque lo que está ocurriendo es tan rápido, tan vertiginoso, que es difícil ser jactancioso. Claro que nosotros sabemos, pero en realidad el saber indica, y uno puede saber mucho, poco, tiene saberes expertos, y si sabe, sabe que, como diría Sócrates, sabe poco. Lo que está ocurriendo, y lo que está ocurriendo con el tema de la pandemia y las tecnologías, es algo riquísimo, es algo que obviamente una persona no puede abordar por sí sola, ni un grupo, ni un equipo. Yo creo que las Hayo van siempre en crecimiento, y eso es algo muy importante. Crecen en volumen y en diversidad, y crece también Sadio en relación a cómo va posicionándose a las necesidades de la sociedad argentina. Eso es algo maravilloso, creo que hay que resaltarlo, porque estas jornadas son buenas, porque quienes hacen las jornadas creo están atravesados por este espíritu. A mí me invitó a formar parte Noemí Olivera. Noemí Olivera está como chair también en el programa. Noemí Olivera no está acá con nosotros, está en algún otro lado de este universo vasto y gigantesco. Así que bueno, queríamos iniciar esta segunda parte del día y ya el último tramo de la Hayo, haciéndole un pequeño homenaje, porque como dije al inicio, en algún momento le dije, bueno, pero Noemí, vos ya estás en condiciones como para tomártelo relajado. Y me dijo, vos me estás tratando de vieja. Y ella se quedó, efectivamente, como chair, porque quería hacerlo, y yo lo he hablado con ella, y en ese sentido yo creo que Noemí, bueno, un poco nos formó a todos nosotros, a mí me dio la posibilidad de acompañarlos durante estos años, hace como 8 o 9 años que ya participo, y muy a gusto. Y bueno, lo dije el otro día, lo repito y ya te paso la palabra a José. Murió con las botas puestas, ¿no? Murió haciendo lo que le gustaba, y me parece que eso atravesó toda su vida. Y bueno, te cedo la palabra, José, como para dar esas palabras con sentido así de lo que significó Noemí para todos nosotros. Bueno, gracias, Ariel. Sí, efectivamente, así fue y así es, ¿no? Si me permiten, en algún momento voy a leer algunas cuestiones algunas palabras que pudimos elaborar y pudimos poder señalar de toda la inmensidad que es Noemí, y por otro lado también voy a hacer la referencia desde qué lugar lo estoy diciendo, ¿no? A mí, particularmente, bueno, yo soy docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y fui becario de Noemí toda mi formación como becario de investigación de mi querida universidad, y con ella me formé. Y en esto hay montones de cuestiones que serían muy importantes de destacar de Noemí, pero quería y esto creo que es muy importante para todos y todas que tienen la tarea de ser directores de investigación, ¿no? Que directores o directoras de investigación de brindar esa generosidad y esa guía en el trabajo sobre los, no digamos discípulos, pero sobre los becarios, sobre los recursos humanos o el capital humano que se va formando. En ese sentido, es lo primero que a todos los compañeros o amigos de Noemí que tenemos en común les preguntábamos, y bueno, en primer punto es esa generosidad inmensa, ¿no? de su trabajo. El otro punto muy destacable, es su rigurosidad médica y científica. José, vos sabés que se está escuchando entrecortado, capaz que podés cortar un poquitito la cámara. La abogada, ¿cómo? Se está escuchando entrecortado, capaz que podés cortar un poquito la cámara. Ah, perdón.
A ver, ahí. Ahí, ¿se me escucha mejor? Sí, Bien. Ella no era la doctora Olivera, ella no era la abogada Olivera, ella era la profesora Noemí Olivera. Bien. Y eso creo que resume enormemente lo que ella brindó, ¿no? ¿No? Lo que ella es, lo que ella fue y cómo enseñó. Yo me acuerdo en este marco de la generosidad que les decía en hace muchos años atrás, uno de los primeros pasos que fui haciendo con ella, me llevó a jugar a las grandes ligas, ¿no? Porque eso también habría la generosidad. Iba ella organizaba con uno de sus ámbitos de investigación, que se llamaba DICES, que se hacían congresos a la ciencia jurídica con la ingeniería, con la física, con la informática, de la mano de una gran compañera de trabajo que también se nos fue, que fue Araceli Proto. Y contaminación que se había hecho en Pinamar, ahí justamente estaban de manera informal y ella decía, no, yo soy profesora. Entonces, ahí en ese congreso también había un abogado de Italia, es jurista. No, yo soy profesor, ¿no? Y ese es, creo, uno de los puntos que van a marcarlo sobre eso, ¿no? Es riguroso en la investigación, ese señalamiento, saber indicar, ¿no? Dónde estaban los puntos que hacían a su problema, que es al problema de investigación. Porque cuando Noemí nos señalaba algo, sea en un borrador que nosotros le enviábamos para corregir el paper, o en alguna presentación que hacíamos, en primer lugar siempre reconocía el trabajo, ¿no? ¿Me escuchan? sí. Bien. En primer lugar, siempre reconocía el trabajo. Y en segundo, cuando hacía las observaciones del trabajo y el esfuerzo que hacíamos como ponentes, como colegas, en su caso. Pero en segundo, cuando hacía las observaciones, sus observaciones no eran de buscar el pelo al huevo, ¿no? Es señalar exactamente el color que era la yema del huevo, ¿no? No era de esas meticulosidades que hacían a lo formal. Iba justamente con observaciones centrales al hueso. Y eso tiene que ver con un profundo conocimiento del derecho, de la ciencia jurídica, y que ese conocimiento se ampliaba fuertemente por el resto de los saberes que ella tenía y que ella podía llegar a adquirir a través de los grupos de investigación, de los colegas de investigación con los que trabajaba. Gran luchadora, hay quizás algún aspecto que de hecho no se conocía en estos ámbitos, que es su carácter luchadora en relación al feminismo, ¿no? De un feminismo de las primeras épocas en relación a las luchas, esas luchas de los años 70, 80 y sus compañeras de trabajo en esos aspectos. Y una enorme lealtad, ¿no? Una enorme lealtad con sus compañeros y compañeras de trabajo, sus grupos de investigación, sus becarios, ¿no? Su compromiso con la universidad y con la investigación. Entonces, y acá me permito leer justamente el 6 de septiembre pasado, Noemí Olivera, una de las figuras más destacadas
del mundo del derecho informático o el derecho en la tecnología en la República Argentina, y hay gran impulsora, una de las principales impulsoras del simposio de informática y derecho, se nos fue. Noemí se graduó como abogada en 1975, a los 21 años de edad, en medio de los turbulentos años de la historia política argentina. Y eso es importante remarcar porque nunca abandonó la lucha y los ideales de aquella juventud que lo acompañó durante toda la vida. Y esos ideales estaban siempre marcados, y eso se podía observar en sus indicaciones, en sus peleas, ¿no? En cuestionar el poder, ¿no? Siempre mantuvo un fuerte compromiso con la educación pública y la investigación científica. La enseñanza del derecho en la Universidad Nacional de La Plata la tuvo como una de sus referentes, particularmente en aquellas problemáticas que tenían que ver con las nuevas realidades del mundo jurídico, especialmente sus ideales, sus ideas y desarrollo profesional nacieron del derecho comercial, del derecho privado, del derecho comercial, y esto le fue abriendo puertas y fue abriendo esas puertas que le permitía observar y enseñarnos a observar los grandes problemas que plantea las tecnologías digitales al mundo del derecho, al mundo jurídico. Fue docente de Derecho Privado en la Facultad de Ciencias Económicas y de Derecho Comercial 1 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, directora de diversos proyectos de investigación, tenía uno de los más altos niveles de investigación, evaluadora de proyectos de investigación, fundamentalmente en aquellos que estaban centrados en las tecnologías digitales y el mundo del derecho y la problemática de la sociedad de la información. Fue directora, como decía, de numerosos becarios y becarias de investigación, y en el año 2007 fue cofundadora de la Asociación Argentina de Derecho Informático, ADIAR, ¿bien? Y en el año 2008 su profesionalismo y su compromiso con la investigación, con la universidad pública, lo llevó a crear, junto, como decía, con la profesora, con la doctora Araceli Proto, la física ella, el grupo de estudio de la complejidad en la sociedad de la información, haciendo de la interdisciplina un modo necesario e imprescindible para la investigación. Gracias a su trabajo académico, Noemí fue, como decía, una de las principales referentes del CID y de la JAIO en estos temas. Y uno de los grandes aportes que ella planteó y lo llevaba a presentar sus discusiones en el ámbito cerrado del mundo jurídico tenía que ver con que cuando en el mundo jurídico los abogados y abogadas discutían sobre herramientas de lo que decimos la ofimática, ¿no? Utilizar las computadoras, los abogados y abogadas para hacer escritos, demandas y esa cuestión, ella ponía sobre el tapete, a veces entendido y otras veces no, las discusiones sobre los verdaderos desafíos de la sociedad, que la sociedad de la información presentaba, aquellos principios decimonónicos del mundo jurídico. Una profunda solidez intelectual, agudeza y mirada crítica, cuestionaba la insuficiencia de los paradigmas que tanto desde el derecho público y del derecho privado no eran, hacían ruido, crujían, hacen ruido, crujen en lo que tiene que ver con las nuevas problemáticas de la sociedad de la información, como les decía.
autora de más de 100 publicaciones, capítulos de libros, etcétera, etcétera. Bueno, no podemos más que agradecerle su aporte. Y ella no era amante de las fotos, quería justamente mostrarla a Noemí en su ámbito, ¿no? Muy poquitas, y es un ámbito, como decía, de profesora, ¿no? Esta es una foto en la facultad, en una de sus clases, de alguna de sus disciplinas, ¿no? Y esto es en alguna presentación de alguna JAIO, seguramente, o de algún congreso de ADIAR. Y nada, muchísimas gracias, Noemí. Gracias por tanto, te vamos a extrañar, bueno, y hasta siempre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José. Gracias por tus sentidas palabras. Y bueno, no sé, Rosita, si querés decir algo o avanzamos directamente en este bloque. No, sí, quisiera recordarla como lo que fue, como la gran referente de los últimos 11 años del CID. No siempre fue chair, pero siempre fue mentora. O sea, cuando me tocó, bueno, ser chair de algunas JAIO, pero sobre todo me tocó en mi rol de presidenta, estar en contacto con Noemí y con la organización del CID, y siempre la mentora era Noemí, ¿no? Desde el año 2010 en adelante, el CID era sinónimo de Noemí, de su trabajo, de su gran cabeza para pensar de qué manera crear este simposio. Bueno, un simposio que ya existía, pero que fue creciendo cada vez más, con su enorme voluntad y con su enorme inteligencia y con su enorme amor al tema de la informática y el derecho. Así que solo eso, unas muy breves palabras, pero para recordarla con muchísimo afecto. Bueno, gracias por invitarme, Ariel, gracias por invitarme, Ernesto, a participar en este homenaje. Gracias a vos, Rosita. Y bueno, este espacio nos quedó así, como diciendo, algo tenemos que decir de Noemí, así que lo ubicamos en este espacio, pero a su vez ubicamos una cantidad de otras cosas que estaban dando vuelta, como por ejemplo jurisprudencia, presentaciones de carreras, libros, cursos, bueno, y una cantidad de cosas que empiezan a satelitar todo lo que es el esfuerzo principal de las ponencias y el esfuerzo principal de los paneles, que es el CID, pero que en realidad es una información muy relevante y que de alguna manera empiezan como a construir, digamos, el próximo, ¿no? Empiezan a construir el CID de las 51 JAIO, que no sabemos bien cómo será y seguramente será de forma híbrida, pero acá nos tendrá trabajando con estas cuestiones. Así que bueno, un poco, yo le quería dar ahora la palabra a Sebastián Cibalero, que va a presentar algo bien interesante y que merece el espacio para que toda la comunidad del CID y toda la comunidad de la JAIO esté atenta que hay un montón de cuestiones vinculadas a el derecho y la tecnología que están en plena ebullición en este momento. Adelante, Sebastián. Bueno, muchas gracias, Ariel, a Ernesto, que ahora no lo veo con la cámara, que estos días hemos estado charlando bastante. Pucha, qué difícil presentar o hablar después de lo que acaban de nombrar, porque efectivamente, si puedo empezar de alguna forma, la idea es contarles una nueva oferta académica gratuita de una universidad nacional, por ende, de ingreso irrestricto, cogobernada, financiada por el impuesto de todos y todas, y que queda para los años venideros a disposición de la necesidad de la sociedad. Qué interesante o qué apuesta a hacerlo después de escuchar las palabras de esta persona, que claramente yo tengo que aceptar que no tuve el placer de conocerla,
no soy ni informático ni abogado, así que eso me ha alejado de este ámbito y por ende tampoco voy a hacer ninguna opinión, porque por favor sería solamente por lo que escuché en los últimos minutos. Pero bueno, si quieren empiezo desde ese lugar con nada, esto, ¿no? Con el gusto y el desafío de por lo menos, quizás también en su honor, contar una nueva oferta a una universidad nacional que estará a disposición para la gente que viene adelante nuestro. Bueno, si les parece bien, comparto pantalla. Sí, sí, adelante. Ya seguramente está habilitado. Sí, está. ¿Está en pantalla completa? Sí. Bien. Bueno, a ver, Ariel, yo voy charlando, voy un poco planteando la presentación y ustedes me interrumpen, me avisan si hay alguna pregunta o por alguno de los mecanismos virtuales por los que podrían llegar las preguntas y a disposición para Dale. responder. Más o menos pensá en unos 15, 20 minutos, así podemos hablar varios, pero después en todo caso cuando salís de la presentación retomamos. Vale, excelente. Bueno, che, muchas gracias. Bueno, efectivamente, nosotros venimos a presentar una nueva oferta académica de la Nobel Universidad Nacional de Raúl Escalabrini Ortiz. Para quienes no la conocen, es una universidad que tiene sede en San Isidro, denotando así su área de influencia en el norte de la provincia de Buenos Aires. Tiene 5 departamentos, le hace facultades. Yo en particular soy director del de Ciencias Ambientales y Aplicadas, y vengo a presentar la experiencia de la creación de una tecnicatura universitaria en ciberseguridad que arranca su inscripción dentro de 2 días, el próximo lunes, y inicia su primer cohorte el año que viene, en el 2022. Un poco pensando en la dinámica de las jornadas y viendo cuál podría ser el aporte desde mi lugar, si les parece bien, me armé una presentación con algunas filminas para quizás encauzar esto como en 2 variables, ¿no? Primero, cómo conseguimos nosotros la carrera y cuál fue el desafío de crear esta oferta académica. Me parece que acá se va a observar también muy bien lo que decías vos, Ariel, de esta lógica entre la informática, el derecho, los problemas de la sociedad y cómo entonces van surgiendo estos escenarios híbridos que no son ni una cosa ni la otra. Y en segundo lugar, quizás dejarles algunas reflexiones de lo que implica entonces poner en marcha una carrera nueva como es esta tecnicatura en ciberseguridad. Si les parece, más o menos serían los 2 ejes de la presentación de ahora. Bueno, como les conté, nosotros somos una nueva universidad, entonces tuvimos el desafío de pensarnos a unos 10, 15 años y desde ahí conformar cuáles serían nuestras primeras ofertas académicas. Lo que hicimos en el Departamento de Ciencias Ambientales y Aplicadas fue pensar un escenario más vinculado a las ciencias ambientales y un escenario más vinculado a las ciencias aplicadas. Para lo que es ciencias ambientales, hay una licenciatura en gestión ambiental que tiene un trayecto intermedio de tecnicatura en gestión ambiental. Me excede el tiempo, así que otro día, si les parece, les comento de qué se trata. Ahora, una de las carreras que pensamos orientada a las tecnologías aplicadas era una carrera vinculada a la tecnología de la información, de la comunicación, de la estadística, de la matemática, vinculada al mundo de la tecnología. Y si uno empieza a indagar, hay un montón de ofertas académicas vinculadas a lo que es específicamente desarrollo de software, o algunas que avanzan un poco más hasta la parte también de hardware y por ende cosas más de la electrónica o sistemas embebidos. Estaba Rosita recién presentando, ella puede hablar muchísimo más que yo sobre estos temas. Entonces lo que hicimos nosotros fue focalizar en un perfil profesional que pre-pandemia ya era muy solicitado. Hoy se imaginarán que estamos totalmente desbordados de la necesidad de que haya personas que, como dice este objetivo general, con una visión sistémica, ética, global, vinculada también al derecho, a las ciencias sociales, a las problemáticas del ciberespacio, del cibercrimen, puedan avanzar en lo que el mundo profesional denomina la ciberseguridad. Esto plantea unos objetivos específicos que no los voy a leer, pero básicamente habla de un profesional que participe en estos estudios donde uno analiza las infraestructuras críticas de las organizaciones, donde entiende que no es solamente implementar una solución de software, sino que gestionar un equipo de trabajo, donde entiende la necesidad de proteger, salvaguardar los datos que muchas veces son públicos, son sensibles, son muy importantes, donde quizás ni hay una legislación que ya esté dando cuenta de la necesidad de proteger o gestionar estos volúmenes de datos. Entonces, esto lo que plantea es alcances profesionales. Cuando uno observa cuál es el rol de un profesional de la ciberseguridad dentro de una organización,
básicamente hay como 3 instancias para revisar. Por un lado, aquellos que tienen una lógica más de diagnóstico, de auditoría de las organizaciones, y están en esto de, che, acá encontré una vulnerabilidad, acá creo que tenemos que reforzar, y ahí aparece la gente más vinculada al desarrollo de software, intentando dar solución a eso. Pero bueno, producto de la pandemia y producto de la profunda transformación digital que sufrió nuestra sociedad, también hay un montón de otras discusiones que ya escapan a lo que uno entendería como un CRM o un programa que aloja datos importantes sean de compradores, de proveedores, o bueno, imaginemos cualquier organismo público, que ahí ya la escala claramente explota un montón más. Quiero que empiecen a haber distintas instancias y desafíos más vinculados a no solo estas infraestructuras de software, sino pensar los procesos de todas estas instancias que, como dije antes, hoy se han transformado a la lógica digital. A mí me ha pasado tener que cargar algunos trámites muy importantes en cuestiones que eran, no sé, mandar un PDF por un correo, por ejemplo. Un PDF que no está certificado, que no da cuenta de si es una producción particular, si no tiene un número de trazabilidad de quién fue el que lo generó, ni quién lo firmó. Entonces ahí vemos que ya aparecen funciones y alcances profesionales que exceden esta lógica más de desarrollo de software, como venía siendo la profesión hasta ahora, y se meten más en una dinámica de cómo la sociedad convive y articula con todas estas instancias de transformación digital, ¿no? Ahora bien, pensar estos alcances profesionales y estos objetivos específicos, la verdad que nos planteaba a nosotros un desafío, porque no era una carrera de informática, no era una carrera quizás del derecho, de las ciencias sociales, donde se avanzaba en algunas cuestiones más de la programación, sino que teníamos que realmente plantear una estrategia didáctico-pedagógica distinta. Y ahora bien, retomo lo que dije antes de empezar, entendiendo encima que somos una universidad nacional de ingreso restricto y que tenemos que tener la inteligencia y la musculatura para recibir a distintos perfiles de ingresantes, que hoy sabemos que son muy diversos. No es lo mismo recibir un joven que se graduó en una escuela privada, quizás del centro de San Isidro, con 19 años, 18 años, y con todo el soporte de su familia y con acceso a la tecnología, que alguien que quizás terminó el secundario en una escuela pública, en situación de vulnerabilidad, que si bien se denomina que es un nativo digital por su generación, cuando uno va a las competencias que tiene frente a la tecnología realmente no lo son. Si bien también es muy interesante la discusión de nativos digitales y cuán vinculados y no vinculados están con la tecnología, ¿no? Pero bueno, entonces ahí les cuento entonces, para avanzar un poco más, cómo pensamos la lógica de armado de esta carrera. Empezamos con una mirada bastante didáctica, orientada a este primer año de trabajo en la universidad, en donde al pasar por un programa de ingreso a los estudios universitarios que dura 2 meses, durante febrero-marzo, esa persona ingresa a una materia que se llama Seminario 1, ahí faltó el 1, Análisis y Resolución de Problemas, que es una materia de alfabetización científica. Ellos ya vienen de 2 meses de trabajar en cuestiones de lectoescritura y empezar a hacer los primeros acercamientos a la lógica disciplinar de esta carrera, pero este seminario lo que plantea es analizar cuán cerca y cuán lejos están efectivamente de la comunidad discursiva de la universidad, qué capacidad tienen de abordar un texto universitario, de tener un pensamiento sistémico. Y parece que no, pero esto ya va dando un montón de información para el resto de los docentes y la comunidad académica de la facultad, de cuál debería ser la fortaleza para que un estudiante en 3 años se convierta en un profesional de la ciberseguridad, dando cuenta de las tareas importantes que va a tener que llevar adelante. En línea con eso, aparecen otras asignaturas transversales que se comparten con otras carreras de este departamento y de otros departamentos, que esto también, a propósito, ponen a los y las estudiantes en una situación de trabajo en equipo con colegas que no comparten su misma disciplina o sus mismos intereses, que es después lo que ellos van a vivir puertas adentro de las organizaciones, cuando van a tener que explicarle quizás a la gente vinculada a facturación por qué no se puede hacer un proceso de esta forma, que quizás ralentiza el proceso o es menos friendly para los consumidores, pero bueno, pero le da otro marco en la gestión de la seguridad, ¿no?
esta es como una primera parte de algo que planteamos y nos parece importante, pero bueno, algo que me parece mucho más importante y relevante todavía para el perfil de las jornadas, es cómo concebimos nosotros el avance académico en 3 años de los ingresantes. Lo que pensamos nosotros es que, primero, deberíamos enfocarnos en lo que hoy las ingenierías hace bastante bien planteando, que es la enseñanza basada en competencias. Eso lo que plantea es, voy a ser reduccionista y generalista, pero a propósito, que el contenido en sí queda en un segundo lugar, porque lo que se busca es que los estudiantes puedan resolver problemas o tomar decisiones con ese contenido. O sea, hoy, imagínense si yo ahora empiezo a contar, no sé, cuál es el programa de, qué es el programa de, el lenguaje de programación de Python, quién lo creó, cómo surge, cuáles son sus alcances, para qué serviría usarlo y para qué no. Cualquiera podría entrar en Google o cualquier buscador, hacer una búsqueda rápida y tendría mucha más información de mejor calidad y mucho más amigable que lo que yo estoy contando. Entonces, es mucho más interesante entonces generar en ese caso una clase orientada a este pensamiento crítico de los perfiles de los lenguajes de programación y cuándo sirve aplicar uno igual y cuándo no, y qué restricciones puede haber y qué herramientas hay que tener para tomar decisiones sobre lenguajes de programación antes que contar qué es este lenguaje. Bueno, eso se puede proyectar a la enseñanza de todas las asignaturas de esta carrera. Y en particular encima, en un campo disciplinar tan transversal como es el de la ciberseguridad. Entonces yo lo que hice para poder explicarlo es dividirlo en estos 3 verticales, que casi que así como está planteado gráficamente, es lo que lo van viviendo los y las estudiantes en su trayecto académico, ¿no? Ellos, a la vez que van avanzando en un conocimiento, ya les diría que entre básico y empezaría a ser avanzado sobre el desarrollo del software, van trabajando otras asignaturas como ciencia, tecnología y sociedad, formulación y gestión de proyectos, economía, en donde esos saberes lo ponen en una construcción mucho más sistémica y de pensamiento crítico, y sin duda en todo momento vinculados a la disciplina específica de la ciberseguridad, donde conocimientos más vinculados al cibercrimen, a la ciberdefensa, a la instancia de la jurisprudencia en Argentina y en el mundo, que respalda estos contenidos, y ellos ahí van teniendo en el transcurso de los 3 años lo que nosotros esperamos que sea una formación muchísimo más eficiente que alguien que o desde la informática o desde el derecho se suma a un perfil profesional como es el de la ciberseguridad. Avanzando, no sé si hasta acá hay alguna pregunta, si no avanzo, no me quedan mucho más filminas, después si quieren hacemos algún ida y vuelta. Avanzando un poco más, no. Te decía, seguí y después... Bien. Gracias. Avanzando un poco más, nos tocó salir a la cancha y empezar a contarle a los y las estudiantes, en realidad los y las futuros ingresantes de nuestro departamento, cuál era la implicancia de la carrera, qué perfil profesional estábamos buscando, y también empezar con lo que hoy para mí es lejos el mayor desafío, que es hacer la selección y la capacitación de los docentes y las docentes. En muchos casos, como ustedes ya saben, son idóneos porque están vinculados al mundo profesional, pero no tienen título de grado, y en muy, muy pocos casos tienen un título de posgrado, que es lo esperable para un docente universitario que se especializa o genera una maestría o ojalá un doctorado en esa disciplina que también tiene que dar clases, ¿no? En estos primeros pasos, que son muy recientes, son de estos últimos 4 meses, así que realmente es información que ni hemos llegado todavía a masticar y analizar nosotros, tuvimos instancias en donde las actividades de difusión superaban los 3.000 inscriptos, con inscriptos desde Ushuaia, al menos hasta Colombia. Ese era el orden de interés. Imagínense que somos una universidad que todavía nos toca explicar cuál es nuestro nombre y dónde está ubicada, pero ya de por sí el rol de la carrera ya tenía esta intención, y ahí nos encontramos con el primer embrollo, ¿no? La mayoría nos pedía que esta oferta sea virtual, es decir, a distancia en un 100%. La carrera, como vieron en la primera filmina, está aprobada en el Ministerio de Educación, como se pensó en aquel 2018-2019, de forma presencial. Entonces eso ya generó una primera
un primer conflicto que, esto excede la charla de hoy, pero se extrapola a lo que hoy viven todas las universidades. Hoy todas las universidades tienen el desafío de explicarle a sus estudiantes por qué una materia es presencial y por qué una materia no podría seguir siendo virtual, ¿no? Algo que, al menos con Rosita, nos lleva algunas horas de charla en lo que es ingeniería de la UBA. En el marco de eso, además de los intereses a nivel estudiantes, también hemos encontrado muchos intereses a nivel empresas. Esto que implica, esto que planteo yo de la formación mucho más eficiente. Las empresas están cansadas digo, por la positiva, pero llevan un gran esfuerzo de tomar estudiantes o graduados de carreras de sistemas o de informática, estudiantes o graduados de carreras más de las ciencias jurídicas, y desarrollar todo un proceso de formación in company para que se vuelvan profesionales de la ciberseguridad. Rápidamente ellos encuentran que en una carrera con esta morfología, eso ya podría estar resuelto. Entonces, bueno, estamos ahí intentando ser prolijos y estratégicos, a ver con qué empresa nos asociamos y de qué forma. Claramente hay un ganar-ganar, pero principalmente hay un ganar para la universidad pública, que ya lo entenderán todos y todas, si algo adolecen de recursos. Otra cosa que nos pasó es empezar a pensar los primeros pasos científicos de nuestra carrera, un poco también para poner a esos docentes que no están posgraduados o que no tienen mucha trayectoria de investigación, ponerlos en la lógica más académica. En su mayoría estamos viendo que ojalá que podamos armar programas que vinculen a los que vienen más de la ciberseguridad, a los que vienen más de la programación, pero creemos que hay una línea muy fuerte vinculada a la tecnología, hay una línea muy fuerte vinculada a la disciplina específica de la ciberseguridad, el cibercrimen, los ciberdelitos, donde aparecen ahí, la verdad que un cúmulo de saberes y de profesiones bastante interesantes. Bueno, ya están dadas de altas la página web, ya está creado el área en el SIU, que es el sistema informático donde los y las estudiantes ahora en 2 días se inscriben y hacen todo su trayecto administrativo de forma virtual. Y bueno, estamos un poco ahora a la expectativa de dar estos primeros pasos en elegir a los y las mejores docentes para el primer año, que además de encontrarse con el desafío de una carrera universitaria, los y las ingresantes se encuentran con el desafío de una carrera que no va a ser fácil porque los va a poner en materias distintas a hablar distintos lenguajes, ¿no? O el de matemático, el de pensamiento estadístico, o el de cuestiones mucho más sociales, de management, o de entender cuestiones más de economía y comerciales. Bueno, no sé si me extendí. Acá tenemos... Creo que no. No, estamos perfectos en tiempo. Acá justo Rosita se fue de sala porque, bueno, está de chair general, pero pregunta vía el canal de YouTube cómo van a capacitar a los docentes y los docentes desde lo pedagógico, y por otro lado pregunta cuántos ingresantes prevén admitir. No voy a responder la pregunta de los ingresantes que prevemos admitir, porque la realidad es que somos una universidad pública, laica, de ingreso irrestricto, y sería, hasta te diría, ilegal plantear una lógica de restricción. No está planteado de esa forma. Nos parece que sí tenemos que ser muy prudentes en este curso de ingreso de 2 meses y después en el primer trayecto de la carrera, que todos los y las inscriptas entiendan el desafío académico que implica esta carrera, entiendan a qué se están sumando y desde ahí puedan tomar la mejor decisión si seguir o no seguir. Eso con respecto al ingreso, y después lo de la formación pedagógica. Sebastián, está buenísima la respuesta y la comparto 100%, pero se dan cuenta que van a recibir mucha gente. Eso me parece lo que estaba preguntando Rosita, porque es un temazo, está bien perfilado, felicitaciones por el trabajo, y es probable que tengan una fila larguísima de gente. Sí, a ver, puede ser, las carreras de ingeniería, la principal deserción, que excede el 50% por lejos, se da en los primeros 2 años de cursada. Nosotros, igual a propósito, por un tema de deserción, no pusimos matemática en el primer cuatrimestre, por ejemplo, lo pusimos en el segundo. Y veremos a ver qué implica. Ya tenemos experiencia en otras carreras. Yo al menos soy docente hace 10 años, puedo ver a un estudiante a la cara en la primera clase y entender si está en este capítulo o en otro. Y respondiendo a la otra pregunta, que también me parece interesante, efectivamente la discusión acá es una discusión didáctico-pedagógica, por eso me tomé una filmina en particular para dejarlo al menos escrito.
Viste que hay como una definición de que, bueno, las carreras, me pasó a mí en ingeniería, las carreras de ingeniería o de tecnología son difíciles, el docente hace lo que hace y el estudiante tiene que intentar sobrepasarlo. La verdad que nosotros no venimos con esa mirada, y al menos en gestión ambiental tenemos una mirada que sostiene la excelencia académica, pero con una fuerte inclusión. Nos parece que acá lo que tenemos que aportarle a los y las docentes es esto, en un acompañamiento mucho más pedagógico, donde probablemente termine siendo híbrida la carrera, porque hoy en día ya va a ser muy difícil no seguir invirtiendo tiempo y esfuerzo en las aulas virtuales, porque dan muy buen resultado, no seguir invirtiendo en clases sincrónicas pero virtuales, porque cada tanto también pueden ser muy importantes. Nada, tenemos un equipo de docentes que va a acompañar a estos idóneos que vienen del campo profesional, sin duda. Probablemente el rol de las tutorías sea fundamental, ¿verdad? Bueno, Ernesto, no sé, cabeceaste como diciendo, justo me ganó de mano. Es que tenés el dedo más rápido que yo. Cada vez que voy a prender el micrófono me lo prendés antes. Son debates del Far West. Debates del Far West. Bueno, no, en primer lugar, felicitar esto, pues particularmente que no tengo absolutamente nada que ver, pero me llena de orgullo que la Tecnicatura sea una universidad nacional, pública, laica y gratuita, digamos. Porque es una carrera fundamental, y me parece fantástico que una universidad nacional sea la que levante el guante y no terminar con algún curso en una privada y que se termine filtrando desde un aspecto puramente comercial, sin hacer foco por ahí en investigación, sin hacer foco en extensión, que es hiper necesario, por otro lado, me parece fantástico estos planteos de las materias transversales, porque con José y Ariel Bercelli seguro también le ha pasado, el tema de la transdisciplina es central, y la cuestión de empezar a construir lenguajes comunes desde el inicio de la carrera es muy importante. Por ahí nosotros venimos con cierta cancha, pues nos dedicamos al derecho informático, entonces por ahí un día hablas con un abogado, muy abogado, y al próximo, no sé, estamos hablando con Javier Díaz o Lía Molinari, que te tiran lo más técnico. Entonces, está muy bueno que ya desde el principio de la carrera se vaya construyendo este lenguaje común. Y yo me imagino que los primeros egresados van a tener algo así como un rol de pivot. Digo, van a ser los encargados de sentarse y decir, a ver qué dice el abogado, a ver qué dice este que desarrolla, bueno, lo canalizamos por acá. Digamos, es como el punto medio de la aplicación de las diferentes ramas que se van a encontrar en las distintas industrias u organismos nacionales, que ayer justamente estamos hablando, por ejemplo, con los carnis, y es central contar con este perfil de profesionales. Así que en línea con eso, lo otro que veo, Ernesto, es que esta formación que se da dentro de las compañías, o que se da más con un learning by doing de los y las profesionales, tiene sus riesgos, porque ahí hay toda una parte que nosotros en la universidad la tenemos muy ensayada, que es la lógica de reflexión, construcción de conocimiento, y lo que hacen ustedes, validar ese conocimiento en la comunidad científica, y que eso después se retroalimente en la formación de los profes y en los materiales, la bibliografía y etcétera. Digo, la idea es que esta carrera pueda hacer eso, porque así, por estar incluida en el Ministerio de Educación, también va a estar evaluada, tanto por la evaluación de la universidad, como en un futuro si es una carrera que se acredite. Estamos avanzando en el tramo de licenciatura, que ese sí calculo que va a ser 100% virtual, donde va a haber una profunda profesionalización de esos graduados. Me parece que ahí hay como un montón de reaseguros que plantean como una mirada de calidad, y retomando lo que decías vos antes, hoy en día todos los ministerios, todas las organizaciones van a tener su departamento de ciberseguridad. Vieron que antes estaba el departamento de sistemas, digo, antes hace 25 años. Bueno, hoy eso ya está avanzando en toda la organización. Yo sí me veo un departamento de ciberseguridad que sea como un órgano ordenador de todo lo que hace ese organismo, ¿no? Y también me faltó, para completar la respuesta de Rosita, sin duda está invitada a ser docente de la universidad. Ya lo sabe. Bueno, genial, Sebastián.
ahí Ernesto comentaba el panel que tuvimos con Oscar Nis ayer, y Oscar comentaba lo mismo que vos, digamos, fundamentaste de por qué pensaron que era una carrera específica, el que ya tiene conocimientos específicos. Digamos, no se puede tardar mucho tiempo en entrar a lo que ya es algo vinculado a ciberseguridad, a ciberdefensa, y ya es específico. Así que me parece que en buena hora, bienvenida, y seguro que va a ser un éxito. Así que felicitaciones por tu presentación y mucha suerte con este emprendimiento. Bueno, muchas gracias y ojalá que el Congreso el año que viene nos encuentre ya con otros datos para contarles y para compartir. Por supuesto, por supuesto. Le cuento a los colegas del panel, yo voy a pedir disculpas que 15 y 20 me voy a tener que retirar, me quedo conectado, sigo escuchando, pero bueno, pido disculpas, si me retiro no voy a interrumpir y saludar en ese momento. Bueno, gracias otra vez, Sebastián. Bueno, ahora tenemos, hay 3 presentaciones más, breves, no tan breves algunas, me imagino que la de Vilma es un poquitito más larga, después está también Ariel Simone, y después yo quería presentarles algo más y después seguir dialogando con diferentes cosas. No sé, Vilma, si querés avanzar vos, porque Vilma está en trámites de una presentación de libro muy interesante, así que adelante, Vilma. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes allí también. Buenas noches por aquí. ¿Me escucháis bien? Sí, ¿no? Vale. Pues yo voy a ser breve. Voy a intentar hacerlo bastante rápido porque primero, pues no estaba previsto en el programa que yo participara. Así que, y además que tampoco he tenido mucho tiempo de hacer la presentación. Pero sí os quería contar un poco rápidamente de este libro que estamos a punto de publicar. Bueno, que está por salir dentro de un par de semanas con la editorial Tirán lo Blanc, que seguramente muchos de vosotros conocéis porque tiene mucha presencia en América Latina, es una editorial española, pero tiene mucha presencia allí. Y el libro se llama Derecho a la privacidad y derecho a la información desde una perspectiva comparada. El libro nace en el marco de un proyecto financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT de México, que yo llevé a cabo aquí en la Universidad San Pablo CEU de Madrid y en conjunto, digamos, en colaboración con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que tiene un posgrado en Derecho a la Información, que es el primero que se hizo en América Latina sobre esa materia, y pues en ese marco planteamos ese proyecto, ¿no? Tiene el prólogo del catedrático de Derecho Constitucional, Leopoldo Abad Alcalá, que es con quien hice yo ese proyecto aquí en el CEU, en esa universidad privada, una de las más importantes en temas de derecho aquí en España y en concreto en Madrid. Y bueno, él me hizo el honor de hacer el prólogo, cosa que además agradezco muchísimo, ¿no? Y luego, pues como quería invitar de alguna manera que participara con nosotros a Alberto Nava Garcés, que es un querido amigo, miembro reciente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, y como el tema iba de privacidad, información, tal, y no era tanto su cuestión, porque él es penalista, pues nos hizo la nota preliminar, pero él es muy especialista en temas de nuevas tecnologías, así que conoce bien la materia y creo que hizo una nota excelente, ¿no? Y bueno, para no tardarme demasiado tiempo, os voy a contar un poco rápidamente de qué va cada uno de los capítulos. El primero es también de Leopoldo Abad Alcalá, el profesor que os he dicho que hizo el prólogo, y pues él lo que hace es un poco una aproximación a lo que podría o debería llegar a ser un área o una ciencia del derecho de la información, digamos como una disciplina jurídica dentro de otras áreas del derecho, quizá dentro del ámbito del derecho constitucional, y que se dedique, por supuesto, a estudiar el derecho a la información como derecho subjetivo, ¿no? Que está en la Constitución española en su artículo 20. Y bueno, él en el capítulo lo que hace es un poco plantear los problemas a los que se enfrenta el crear esa posible rama de ese derecho de la información y también a los que se enfrenta la rama como tal al hacer determinados estudios cuando de tecnologías de la información y la comunicación se habla, ¿no? Entonces va un poco vertebrando allí el trabajo entre la parte doctrinal, teórico-jurídica y la cuestión de cómo cada uno de estos elementos que conforman los derechos que están en el seno del derecho de la información como área, como ciencia jurídica,
se van enfrentando cuando de tecnología se habla, ¿no? El siguiente capítulo lo he hecho yo y es sobre los derechos digitales y en concreto los derechos digitales relacionados con la privacidad en el entorno de la Unión Europea y de España. Como seguramente muchos sabéis, en España se acaba de firmar hace unos meses, o salió una versión definitiva de la Carta de Derechos Digitales en julio pasado, pero que estuvo en consulta pública varios meses, desde enero aproximadamente a julio o junio más o menos fue la consulta pública, para pues tratar de establecer y reconocer, garantizar una serie de derechos que tienen que ver con lo tecnológico puramente, en donde hay desde derechos relacionados con el ámbito laboral, por ejemplo, el derecho a la desconexión digital, el derecho a preservar la intimidad en términos, digamos, en el contexto de la videovigilancia en el entorno laboral. Hay, por supuesto, cuestiones de derecho al olvido no solo en cuanto a los buscadores, sino también en cuanto a las redes sociales, el derecho al pseudonimato, que no es anonimato en concreto ni pseudoanonimización tampoco, va en otro sentido. En fin, el derecho a la educación digital, el derecho a la neutralidad de Internet. Y bueno, yo hablo en ese capítulo un poco de lo que hay hasta ahora normativamente hablando, desde el Reglamento Europeo de Protección de Datos, luego llevado al ámbito interno, al ámbito español, con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Derechos Digitales, que transpone al derecho interno lo que dice el reglamento, y lo que dice un poco esta carta, también un poquito lo que dice, lo que me alcanzó tiempo a poner del borrador de reglamento de inteligencia artificial, porque en el momento que entregamos el libro a la editorial todavía no estaba aprobado, así que bueno, va un poquito de eso, ese primer capítulo de la segunda parte del libro, ¿no? Continúa con un artículo de un queridísimo amigo y colega mexicano, Guillermo Tenorio, que es profesor de la Universidad Panamericana de México, que habla sobre vida privada, protección de datos y emergencias sanitarias. Entonces, él hace un análisis sobre cómo se están protegiendo los datos personales, primero en el ámbito digital y luego en el contexto de una emergencia sanitaria de la que pues nadie esperábamos que tuviésemos que ser víctima, ¿no? U objeto durante todos estos meses y años que ya lleva, porque vamos ya para año y medio. Estamos en noviembre, en 3-4 meses estamos cumpliendo los 2 años con ese contexto de pandemia, ¿no? Y pues él hace un poco el análisis crítico de cómo están las instituciones de salud, las que tratan datos personales sensibles, porque los que sabéis de protección de datos sabéis perfectamente que los datos de salud se consideran datos especialmente protegidos, y en el ámbito de la pandemia pues eran justamente los que se trataban, ¿no? Y pues él habla un poco ahí de cómo con ciertas herramientas y algoritmos se hizo un perfilado de las personas en cuanto a su salud y tal, y entonces pues ya se escapaba a uno de los fines que hace lícito el tratamiento de la protección de los datos personales, que es el consentimiento, perdón, uno de los fines que es el seguir esa licitud de tratamiento y seguir el objeto y el fin para el cual fueron recopilados, pero además uno de los principios que es el del consentimiento, ¿no? Todo esto se ve un poco vulnerado en ese contexto digital y, por supuesto, en plena emergencia sanitaria, porque pues nadie nos lo esperaba. El siguiente capítulo es de Julián Rodríguez Pardo, un profesor de la Universidad de Extremadura, que se formó también en el área digamos que en el ámbito doctrinal en el que yo hice el doctorado, que es el derecho de la información. En mi caso en la Complutense, él en la Universidad de Navarra, pero compartimos toda esa corriente doctrinal del profesor José María de Santes, y él escribe aquí sobre la excepción periodística del Reglamento General de Protección de Datos y lo titula también Notas para el estudio de su equilibrio entre el derecho a la información en la Unión Europea y España versus, pues obviamente, la libertad de expresión. Y se centra en el artículo 85 de dicho reglamento, que establece como una de las excepciones para, digamos, en la protección de los datos encontramos un bien que podría ser un bien jurídico protegible que podría elevarse por encima de la privacidad y la protección de datos, cuál es el interés público cuando pues hay que emitir una noticia, ¿no? Que de verdad sea de interés público. Y se centra un poco en esa excepción periodística, en el camino que ha ido tomando en España, que todavía no está reconocida como tal en la ley orgánica,
pero sí vía algunas, digamos, resoluciones de los tribunales, el Constitucional y el Supremo, y vía también, por supuesto, jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Luego, el cuarto capítulo es de una queridísima amiga, Alma Rosalba de la Selva, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ella se va a hablar también de los derechos digitales, pero en concreto se centra en el de la privacidad y en el ámbito mexicano, en su caso, a diferencia del mío, que va más en la cuestión de lo que pasa aquí en España, en la normativa y tal. Ella lo hace analizando qué es un poco lo que está regulado en México y sobre todo viendo qué tanto eso que está regulado allí realmente, digamos, que genera o que realmente garantiza una protección de los datos personales cuando de un contexto digital se habla, ¿no? Y por ahí es que va caminando el capítulo. Luego el siguiente es sobre derecho a la privacidad y derecho a la información. Como vemos, este capítulo trata los dos grandes temas del libro, en este caso desde un punto de vista muy filosófico, muy doctrinal, de Cristian Urzúa Infante, que es un profesor, consultor, abogado, etcétera, en Chile, y que siempre ha sido muy del ámbito del derecho natural y, ya os digo, mucha filosofía de por medio. Y entonces él titula el capítulo Derecho a la privacidad y derecho a la información, un conflicto aparente, porque él entiende que realmente no debe haber una colisión entre esos dos derechos fundamentales y que el conflicto realmente es solo aparente, porque sí que podemos intentar ver cómo, desde el punto de vista también de la filosofía del derecho y de algunos principios esenciales del derecho, hacerlos convivir, ¿no? Ahí tendrías que leerlo para ver cómo es el abordaje que él hace, ¿no? El siguiente capítulo y el último, digamos, de esta sección de derecho a la privacidad es de un tema de grandísima actualidad. Algunos habéis oído hablar seguramente de la Ley Olimpia mexicana, que se aprobó hará un par de años en el contexto mexicano, y Elizabeth Vázquez Bernal, que es una doctora con una formación muy interdisciplinar. Ella fue alumna mía en ese posgrado en Derecho de la Información que os mencionaba al principio, y tiene una formación de historiadora, pero también estudió cosas de derecho, tiene un doctorado en derecho. Ella es miembro de la Comisión de Anticorrupción de México. Entonces, con esa riqueza, digamos, interdisciplinaria o transdisciplinar, que ya hemos hablado, bueno, habéis hablado en la mesa anterior sobre lo importante que es la interdisciplina y la transdisciplina, pues Elizabeth hace un abordaje de lo que es la ley Olimpia, y lo que es la problemática de la privacidad en el ámbito digital y cómo la ley mexicana y el Código Penal, al cual fueron añadidos unos determinados tipos de delitos para tipificar determinadas conductas en cuanto a la explotación de imágenes de contenido sexual en Internet, pues cómo todo eso es aplicable, ¿no? Luego lo lleva al ámbito específico de Michoacán, que es uno de los estados de la República, una de las comunidades autónomas, o no sé cómo en Argentina si también tenéis estados, me parece que también son estados, o bueno, comunidades. Pues ella lo lleva un poco también a ese terreno, pero evidentemente parte del contexto general que es la ley mexicana y la reforma al Código Penal. Luego la tercera parte del libro ya es sobre derecho a la información propiamente dicho, e inicia con el capítulo de Idoia Salazar García, que es la presidenta de la asociación a la cual yo pertenezco, que soy socia y que también formo parte del área de privacidad, que se llama Odiseya, que es Observatorio de Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial. Y ella nos habla en ese capítulo sobre los retos éticos de la inteligencia artificial, haciendo un abordaje entre la necesidad de que sí que, bueno, que haya una normativa de fondo quizá para determinadas cosas que son, como he dicho antes, bienes jurídicos imprescindibles de proteger, pero en donde la ética juega un papel esencial, donde la ética viene a cubrir todos esos espacios que quizá a los que quizá el derecho no puede llegar o a los que quizá el derecho no puede llegar todavía, ¿no? Porque sabemos que el derecho va siempre detrás de la realidad que norma, y cuando de tecnología se habla vamos corriendo cuando la tecnología va a años luz, nosotros vamos ahí tratando de perseguir el fenómeno, ¿no? Así que ella entiende que desde la ética pues hay un gran campo de acción
Y luego también entiende que hay todo un impacto social de la tecnología y en concreto de la robótica, porque hay una dimensión, digamos, una cosmogonía que tenemos sobre lo que es la inteligencia artificial y específicamente la robótica y de la robótica humanizada, por lo que se nos ha enseñado en las películas y en la ciencia ficción y etcétera, y quizá tenemos una, como sociedad, ¿no? Una percepción errónea de lo que es la robótica o de lo que podría venir a coadyuvar a nuestras vidas. Yo discuto mucho con ella sobre estos temas porque yo soy muy conservadora y muy tradicionalista en estas cosas y de repente me cuesta trabajo acercarme a esta parte de decir, pues sí, venid robots, venga, vamos aquí a hacer el trabajo, vamos a trabajar en conjunto con los humanos. Esa foto que veis ahí es de un congreso que hicimos justo en el CEU, en la Universidad de San Pablo CEU que os cuento, con ese robot infame que es que tiene, o sea, ahí está apagado, pero tiene los ojos de diferentes colores según las emociones que va detectando de la persona. Entonces, bueno, empieza a caminar hacia uno y empieza a poner los ojos de, según si te ve una sonrisa, los pone los ojitos como rositas, y según si te ve más serio, los pone como azules, porque según es seriedad o otro estado de ánimo. A mí me pone de los nervios estas cosas, pero bueno, yo os invito a que si en algún momento os interesa el libro y queréis leer este otro punto de vista, creo que es interesante porque es esa parte del diálogo que creo que nos hace falta muchísimo entre juristas y gente que habla más de ética, más de otras virtudes que pueda tener la tecnología. Luego el siguiente capítulo es ya sobre otro fenómeno que también está en el día a día y sobre todo cuando hay momentos electorales, periodos electorales, que es el tema de la posverdad. Lo trata Jorge Castellanos Claramunt, un profesor de la Universidad de Valencia, que también toda su carrera la formó en el CEU de allí de Valencia, y habla de la posverdad en su relación con el derecho a la información y con sus repercusiones éticas y políticas. Y él, que viene desde la filosofía del derecho, hace pues como un abordaje profundo entre lo que es la verdad, realmente el concepto de verdad, de engaño, qué tanto esto se potencia con lo tecnológico, qué tanto realmente nos creemos esas mentiras o esas informaciones que son, si son verdaderas o no, que si fake news y que si qué tanto el concepto de fake news realmente es un contrasentido, porque una news, o sea, una noticia, debería ser siempre basada en la verdad. Y si es fake, pues directamente ya no es noticia. En fin, hace un poco todo este análisis de qué es la posverdad, de cómo puede ser la desinformación y sobre todo cuál es la repercusión para la democracia, ¿no? Y cuáles son los riesgos que corremos en dejar que estos fenómenos se desarrollen sin que pues pongamos también un análisis de por lo menos de ellos si es que no una regulación, ¿no? El otro capítulo es de Lorena Higareda Magaña, que ella es profesora en México también, es consultora y ella tiene la virtud de conocer muy bien el sistema público desde dentro, porque ella fue la encargada de temas de transparencia y también de privacidad dentro de la Universidad de la Michoacana en México, así que conoce el sector desde la cuestión de la privacidad y de la transparencia desde lo público, pero luego ha dado mucha consultoría a empresas y conoce también lo privado. Y aquí en este capítulo habla sobre el acceso a la información y en su relación con el servidor público, en cómo este se ve un poco también expuesto en cuanto tiene que asumir determinadas obligaciones de transparencia y máxime cuando ese servidor público pues está en un periodo electoral o está considerando terminando su determinada, valga la redundancia, función pública, lanzarse o postularse como candidato a un determinado cargo de elección popular. El penúltimo capítulo es de José María Estrada Martínez, que ha sido asesor de la Cámara de Diputados de México, y él se lleva el camino nuevamente del deber de informar otra vez al plano ético, ¿no? Y bueno, pues, nos dice que hay que replantearnos toda la cuestión de la ética y de la deontología en los tiempos modernos, en donde la tecnología está asumiendo un papel cada vez mayor y en donde muchas veces nos olvidamos de esos principios esenciales que tenía el periodista en su formación y entonces pues estamos perdiendo todo ese compromiso ético y lo estamos también perdiendo desde el punto de vista del usuario, del lector, del que consume la información. Y en el momento también en que
con una cámara o un teléfono, cualquiera cree que puede ser periodista, que puede informar, y se nos olvida que hay una figura específica de sujeto profesional de la información, de un sujeto cualificado, y que no necesariamente cualquiera en la sociedad puede informar, ¿no? Y finalmente termina el libro con otro capítulo muy similar que va más o menos en esa misma línea, solo que lo hace, digamos, con una amplitud mayor, también con una parte filosófica, que es el de ética informativa, deontología y autorregulación de medios, una visión general. En este sentido, también centrándose bastante en la labor del periodista, siempre con el objetivo de, pues, de sacar o de desenroscar, digamos, todas esas capacidades que debe tener el periodista para ser verdaderamente periodista, y lo que nosotros como sociedad deberíamos exigir de ese medio, de esos medios de comunicación nuevos, estén o no estén en un formato electrónico, en una plataforma electrónica, ¿no? Sino esa función que deben tener de informar. Luego allí se va un poco también al ámbito de lo que dicen nuestras constituciones, en este caso la mexicana, aquí la española, que cuando se refiere al derecho a la información, con sus facultades de recibir, investigar y difundir información, siempre y en todo momento habla de información veraz. Entonces ahí en ese sentido es que se hace el análisis, ¿no? Y bueno, yo quería también decir 3 o 4 palabras sobre este pequeño homenaje que se ha hecho el día de hoy a Noemí. Decir que siempre la recordaremos, y cómo no, vosotros sabéis perfectamente, los que estáis el día de hoy conectados, Ernesto, José María y por supuesto Ariel, que gracias a ella es que yo llegué a vuestro contexto, a vuestro grupo, que os conozco y que he podido colaborar con vosotros, con Ariel muchísimo y durante muchos años. Todo esto nació porque hace muchos años yo coordiné un libro que se llamó La Sociedad de la Información en Iberoamérica, un estudio multidisciplinar. Y yo había leído un artículo de Noemí sobre el marco jurídico de la sociedad de la información, y me pareció sin duda un abordaje tan rico, tan diferente, tomando en cuenta elementos del derecho, como se dijo antes y como lo dijo José María, ¿no? Con mucha profundidad. Y entonces la busqué queriendo, deseando que me hiciera el honor de decir que sí a hacer un capítulo para este libro, ¿no? Que se editó en el año 2012. Y gracias a Dios me dijo que sí. Como veis, ese es el tercer capítulo del libro, que es el marco jurídico de la sociedad de la información, como he dicho, en el año 2012, y además no solamente tuvo la grandísima generosidad de participar en ese libro, sino que además me dijo, te recomiendo a otro colega que puede participar en él, y que fue Ariel Berchelli, que nos hizo un capítulo, no aparece aquí porque está en la siguiente parte del libro, pero sobre gobierno abierto, que además en ese momento era Ariel de los primeros y pocos que hablaba de los temas de gobierno abierto. Estamos hablando de casi 10 años. En ese contexto fue que yo conocí a Noemí, y luego pues tuvo la grandísima, mayor generosidad. Habíamos pues creado una relación a distancia porque pues no nos conocíamos, había muchos kilómetros entre nuestros dos países, y habíamos creado una relación así, y bueno, escribiéndonos y compartiendo las cosas que hacíamos y tal, y como su generosidad no terminaba nunca, tuvo el grandísimo, me dio el grandísimo regalo de invitarme a uno de vuestros simposios de informática y derecho en UNAS Hayo en el año 2014, con la intervención también de José María, que hizo mucho parte del trámite y todo esto para que yo pudiera ir allí. Y pues os visité en ese año 2014 ahí a dar una charla sobre pues cómo estaba un poco todo el marco jurídico, hablé de cosas de México, y como alguien dijo ayer, a estas alturas Noemí ya nos estaría rebatiendo y diciendo, ay, por aquí esto tal, aquí hay una foto en donde se ve que yo estoy hablando con ella, porque me decía, pero ¿por qué criticáis al Estado? Porque el Estado tenga los datos, y mejor el Estado que la empresa. Y teníamos un poco ahí una discusión, y fue algo maravilloso para mí. Luego me hizo el grandísimo honor de invitarme a dar una charla en la Universidad de La Plata. Allí veis en el momento en que la estaba dando, está ahí en primera fila, ahí con José María, en el grupo que tenéis de la complejidad de la sociedad de la información, con el que pude en ese momento poner un granito de arena con esa pequeña charla, y luego pues fuimos a tomar una cerveza para terminar de discutir las cosas. Y así que pues termino esto diciendo que gracias por todo y por tanto, y esto lo extiendo no solamente a Noemí, sino a todos vosotros,
porque gracias a vosotros es que he podido el día de hoy hablarles y contarles algo de lo poquito, un poco de lo que estoy haciendo en este momento, y deciros que la vamos a llevar siempre con nosotros aquí, pero lo fundamental es que la vamos a llevar también aquí porque no solamente la recordaremos, sino que nos dejó su conocimiento, su pensamiento, sus ideas, que eso es lo más grandioso que una persona puede dejar y puede legar, ¿no? Y muchísimas gracias, nada más. Me callo ya. Bueno, muchísimas gracias, Vilma. Interesantísimo el libro. Obviamente ahí hay comentarios diciendo cuándo llega, cuándo lo vamos a poder leer. Y si en todo caso venís digamos, a presentarlo a Argentina, bueno, vas a ser muy bienvenida. Ya. Tanto en La Plata como en Mar del Plata o donde sea. Claro, ya sabes que virtualmente haremos presentaciones, vamos a hacer presencialmente, haremos una aquí en Madrid y una en Ciudad de México, y luego virtualmente haremos por los lugares en donde Tirán tiene presencia, que son Chile, Colombia, Brasil y por supuesto Argentina. Así que cuando lo hagamos en Argentina, que os invitaré a todos, os avisaré, y luego, bueno, si Tirán me da la grandísima oportunidad de poder volver a Buenos Aires, bueno, entonces ya sería la bomba, ¿no? Sería lo máximo y desde luego allí estaríamos y os saludaría a todos vosotros, que tengo un montón de ganas de verlos. Los veo en la pantalla y ya me da alegría. Imaginaos si nos pudiésemos ver en persona, ¿no? Bueno, yo lo último que digo antes de pasarle la palabra a Ariel, a Simone, es ese que estaba en la foto, uno medio colorado, es José. Lo que pasa que en esas fotos todavía era una persona sin barba. Sí. Que dicho sea de paso, hace varios años que tenés barba, José. Sí. Lo que pasa es que a mí no se me cae el pelo, me crece para abajo. Ya. Ok, gracias Vilma, buenísimo, felicitaciones por el libro, felicitaciones por el trabajo de compilar, porque a veces dicen, no, bueno, pero una compilación no vale tanto. Bueno, depende cómo se la haga, se ve que te conoces al dedillo cada uno de los títulos y las personas, así que debe ser realmente un libro interesantísimo. ¿Ernesto? Sí. No, agradecerle a Vilma por todo y comentarle que mientras ella iba exponiendo el libro, yo le iba preguntando a José cuánto nos quedaba en los fondos del proyecto, para ir canalizando la compra, porque la verdad que solo del índice ya se me fueron disparando algunas cosas y dije, bueno, ya, si con el índice de algunos capítulos nomás así, abuelo de pájaro, ya vas diciendo, esto lo conecto con esto me sirve para aquello, es que tenés que tener el libro, no queda otra. Está muy rico, quedó muy rico, la verdad, muy rico. Así que, y gracias por todo. Nada, al contrario, a vosotros. Si me José, Ariel. Sí, primero, muchas enormes felicitaciones, Vilma, a vos y al equipo, y las autoras del libro, un enorme trabajo, la verdad que, y en semejante editorial, realmente es una enorme cucarda, como decimos acá, y bien merecida está. En segundo lugar, rescatar esto, ¿no? Que vos planteabas justamente en mí, y algo que por ahí no lo dije, pero también está en esto de saber construir redes, que para ella era fundamental las redes académicas, las redes de trabajo, las redes de gente, de personas que pensaran, no es necesariamente igual, porque le gustaba confrontar, le gustaba debatir, pero sí la misma calidad, profundidad, la misma ideología y el mismo rigor científico y la misma colaboración, porque eso es lo que hacía, ¿no? Ella era una promotora del trabajo colaborativo y eso es lo que nos enseñó, nos sigue enseñando a todos. Y finalmente, particularmente en relación al libro, una pequeña pregunta. Noto que el libro justamente no está solamente hacia abogados y abogadas, sino también da herramientas para otras disciplinas y otros saberes. ¿Cuál creerías vos que, digamos, son estos otros saberes donde les podríamos recomendar o ofrecer esta obra? Bueno, mira, como precisamente el tema de derecho de la información como rama, como lo plantea Leopoldo Abad, tiene mucho de
derecho, pero tiene también muchísimo, casi más, de periodismo, de comunicación, de toda esta parte informativa. Por allí, desde luego, vamos, hay toda un grupo de lectores. Nosotros, de hecho, aquí damos siempre una asignatura de Derecho a la Información en las facultades de periodismo. La damos también en la Facultad de Sociología, de Ciencias Políticas, allí donde Pablo Iglesias se formó, el que fue nuestro vicepresidente primero de gobierno hasta hace muy poco. Damos esta asignatura porque interesa a politólogos, a sociólogos y desde luego a periodistas y a comunicadores. Y luego, pues obviamente, como hay una parte ética, de hecho, Idoia es del área de periodismo, pero lo trata desde el punto de vista de la ética. Pero los últimos dos capítulos que os conté son de abogados, pero que siempre han trabajado más sobre ética y sobre toda esta parte de la autorregulación, de los códigos éticos, tal. Creo que esa es toda otra vertiente de acción, tanto dentro del derecho como desde la parte más filosófica, digamos, ¿no? Del término. Creo que por ahí podríamos tener, para invitar a la hora de la lectura y sobre todo cuando hagamos la presentación, a público de este tipo que le puede interesar, porque la idea es invitar a algunos de los autores a presentarlo, que os hablen de lo que escribieron en los capítulos, pues con más detalle de lo que yo os he podido dar solo un poco una pincelada, ¿no? El día de hoy. Pero va por ahí un poco más. Perfecto, Vilma, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Dale, y le pasamos la palabra a Ariel Simone, que va a presentar la diplomatura sobre cibercrimen en la Universidad del Este. Adelante, Ariel. Bueno, Ariel, tocayo, muchas gracias. Hola a todos, hola José, Ariel, Ernesto y Vilma. Bueno, buenas noches para vos, Vilma. Calculo que son 20 y 25 allá, ¿no? Bueno, estoy en lo cierto. Bueno, gracias a la Sociedad Argentina de Informática y especialmente a los organizadores del simposio, especialmente a Ariel y a Ernesto por esta invitación. La idea es hacer una breve presentación de la diplomatura que estamos encarando junto de los que se encuentran aquí presentes, a José, a Ernesto y a Hernán Girardi como coordinadores de esta diplomatura. Si bien el cuerpo docente es más amplio, la idea es presentarla más o menos como para que la vayan teniendo en cuenta, nos ayuden en la divulgación y en la difusión. Es una propuesta académica que hacemos desde las actividades que nosotros de alguna forma venimos realizando, pero es una propuesta de las quizá más amplias que hemos tenido hasta el momento. Bueno, no quiero dejar de aprovechar la oportunidad para acompañar también este emotivo homenaje que se le hizo a Noemí. Si bien a Noemí no la he conocido tan bien o he compartido actividades académicas como muchos de ustedes, he tenido oportunidad de compartir algunas pocas y en esas pocas la verdad me llevo un buen recuerdo de ella, por eso es que acompaño este pequeño homenaje que se le ha hecho, y ya sea desde lo profesional o desde lo humano, siempre también la recordaré desde lo profesional porque, como les dije, compartimos algunas pequeñas cosas y siempre he notado de ella muchas de las cualidades que ustedes describieron, es decir, esta cosa de dejar lugar a los más chicos, de impulsar, de incentivar y sobre todo de motivar. Y desde lo humano, aunque también las cuestiones profesionales implican lo humano, obviamente, porque son cosas que nunca se pueden separar, principalmente porque es la mamá de un amigo. Bueno, dicho esto, y quiero decir otra cosa también, somos 6 en el Zoom y hay 3 Arieles, cosa que también me pone un poco contento, no sé, o saca el ego que uno tiene. En un momento estábamos los 3 Arieles juntos y me confundí incluso hasta con la góndola del supermercado, pensé que estaba con el jabón líquido ahí en exposición. Bueno, para Vilma por ahí que no sabes, Ariel es una marca de jabón líquido. Se me cortó recién, no sé si alcanzaron a escuchar. Si se me cortó y no escucharon el chiste, mejor. Bueno, la presentación tiene que ver con esta diplomatura, como decía Ariel. Yo no preparé ninguna filmina, ninguna presentación como Sebastián, por lo tanto, y aprovechando que Sebastián ahora se fue y no me escucha, adhiero a todo lo que dijo él en cuanto a los contenidos y demás, sin perjuicio de eso, marcar algunas diferencias. Primero que la de Sebastián es una carrera en principio de grado, es una tecnicatura amplia, de una universidad pública y abierta, como dijo él, y sobre todo la diferencia esta de que no nos vamos a pelear ni nada por el estilo, ni implica competir, y esto te lo digo en tono jocoso, porque él es del norte de la metrópoli de Buenos Aires y nosotros estamos en el sur. Intuyo que dijo estamos en el sur,
Ahí Sí, está, ahí se cortó. en un momento se me cortó y yo los veo congelados a todos y ahí me doy cuenta que se corta. Quizás si no... Nosotros estamos, quedaste ahí. Dale. Nosotros estamos en el sur, eso es lo que justamente quería decir. No creo que nadie se anime a cruzar para venir a cruzar la metrópoli desde el norte hasta el sur, porque todo lo que implica, Vilma, no sé si lo sabe, pero cruzar Buenos Aires y el Gran Buenos Aires es una cuestión bastante dificultosa, más allá de que en distancia, lo que son kilómetros en línea recta, no nos encontraríamos a tanta distancia. Vilma sabe porque vivió en el DF, así que no se hagan problemas. Bueno, el DF también. Se dice la ciudad más grande del mundo si tenemos en cuenta el México y el Gran México, ¿no? Se dice que es más grande que Beijing y Nueva York incluso. Pero bueno, bien. La idea entonces en presentarlos esto, podríamos llegar a compartir la página donde está, o va a estar en realidad, publicada esta diplomatura, o un correo electrónico y la casilla de los organizadores como para que se puedan contactar. Ahora los vamos a compartir en el chat, o la forma en que los organizadores dispongan. Pero en realidad quería decirles, bueno, a diferencia por ahí de lo que es la tecnicatura, en este caso es una diplomatura, y como diplomatura, más allá de no entrar a establecer en forma rígida las diferencias que existen entre las carreras de posgrado, la carrera de grado, y dentro de las carreras de posgrado la diplomatura, la maestría, la especialización, el doctorado, etc. Y todas esas cuestiones que tienen que ver más con cuestiones formales. Lo cierto es que por ahí las diplomaturas y la idea que tenemos nosotros al ofertar esta carrera o esta diplomatura es dirigirnos a aquellas personas que de alguna forma ya tienen alguna base o alguna carrera de base, pero obviamente también está abierta a muchos perfiles profesionales distintos. Las ideas de base, más allá de los contenidos, que después yo se los puedo leer muy, muy rápidamente, las ideas de base que tuvimos los organizadores al momento de encarar esta propuesta académica, tienen que ver con 3 ejes o 3 cosas que van a estar siempre ahí, o sea, no son cosas que por ahí expresamente uno las enuncie, ni siquiera hasta en el plan o el programa de la diplomatura, sino que son cosas que siempre tenemos que tener en cuenta, que subyacen, son ideas o máximas que siempre vamos a contemplar. Y muchas de las cuales de hecho se estuvieron charlando hasta ahora, Sebastián y Vilma, de hecho aludieron a la interdisciplinariedad, ¿no? Que sería por ahí una de las primeras cosas que nosotros siempre encaramos. De hecho, por lo menos en lo que respecta a mi experiencia personal, hace cosa de 10 años nos juntamos con mi amigo acá, Ernestito Liceda, y encaramos desde un punto de vista interdisciplinario, aunque los dos revestimos esta calidad de cuervo, ¿no? De abogado, los dos encaramos una interdisciplinaria de alguna forma dentro de lo que es la disciplina del derecho. Y él, como parte del GEXI, que en ese momento dirigía la querida Noemí, del grupo de estudio de la complejidad en la sociedad de la información, y nosotros desde el punto de vista del Instituto del Derecho Penal, ¿sí? En la misma unidad académica había 2 institutos, estos 2 institutos se juntan para de alguna forma, desde alguna mirada interdisciplinaria, armar lo que fue en su momento el Seminario de Delitos Informáticos, y que ahora lo solemos llamar Seminario sobre Cibercrimen. El seminario, según la organización del plan de estudio de nuestra carrera en la Universidad Nacional de La Plata, implica que los alumnos del grado, que se van a recibir como abogados, tengan que por lo menos realizar un seminario de grado, que es un trabajo de investigación académico, donde se aplican, casi les diríamos, el único momento donde se aplican las cuestiones que tienen que ver con la metodología de la investigación. Y de ahí después vimos que también, y teniendo en cuenta esta multidisciplina, la transdisciplina o la interdisciplinaridad, con Ernesto nos dimos cuenta que nos faltaba alguna otra pata, que era la pata quizás un poco más técnica, que tenía que ver con aquella colaboración o aporte que puedan hacer los informáticos propiamente dicho, la gente capacitada en sistemas. Y después obviamente también sumamos a José, quien hoy es además nuestro director, yo lo podría calificar algo así como el Messi de las TICs. El Messi, no sé ahora Vilma si se enoja, no sé si sos del Barcelona o del Madrid, del Athletic, bueno, del Madrid. Bueno, más allá de estas diferencias también que se pueden establecer entre una multidisciplina, la transdisciplina, la interdisciplinaridad, hay libros que hablan de esto desde el punto de vista pedagógico, pero lo cierto es que creo que hoy está teniendo más fuerza esta cuestión que tiene que ver con la interdisciplinaridad, en el sentido de que, además de que cierto fenómeno, como en este caso nosotros apuntamos al estudio del cibercrimen,
sea estudiado desde distintas perspectivas, pero que además ellas no se vean como compartimientos meramente estancos o separados, aislados unos del otro, como podría ser una multidisciplina donde no se tenga en cuenta la opinión, o como decía Ernesto recién hace un rato, utilizar y llegar a hablar de un lenguaje único, un lenguaje común. Y la transdisciplina, que implicaría desde nuestro posicionamiento como abogados decir, bueno, tenemos que también ir un poco más allá, esto significa la transdisciplina, ir un poco más allá de lo que es nuestra disciplina y entender que hay cuestiones en base a las cuales el abogado, para un verdadero y pleno ejercicio de nuestra profesión, tenga que capacitarse, porque nos van a venir a consultar, porque podemos poner un estudio jurídico, porque el día de mañana somos fiscales y tenemos que, de alguna forma, tener estos conocimientos, aunque sean los mínimos, ¿no? No estoy diciendo que el abogado tiene que, a su vez, si se dedica a la delincuencia informática o al cibercrimen o a la ciberseguridad, saber todas las cuestiones que ya sabe también el perito informático o el ingeniero en sistemas, sino decir, bueno, por lo menos los conocimientos mínimos como para saber si sos fiscal, cómo hacer los puntos de pericia en un dictamen, en un pedido de dictamen, ¿no? Saber cómo criticar un dictamen, saber cómo pedir nulidades, que en definitiva es el ejercicio de un abogado penalista en un proceso penal. Pero no solo eso, sino que además hoy en día hay muchas cuestiones que implican hacerse de estas cuestiones de la interdisciplina, no sé, hablo por nombrar algo, la despapelización del trabajo judicial, la digitalización de los escritos judiciales. Hay muchas cosas que en realidad imponen que hoy en día el abogado o la abogada que se reside en nuestra casa de estudios tenga algunos conocimientos, y sobre todo no conocimientos en el sentido de contenidos cognitivos, sino que hablo de las destrezas, como hablaban ustedes hace un ratito, ¿no? De aquellas habilidades propias para ejercer. Y en este sentido consideramos importante también que, ya sea que más allá que la diplomatura en realidad admite diversos perfiles, nosotros nos vamos a preocupar por la forma de que se sientan cómodos y que les sirva realmente la capacitación de la diplomatura para, ya sea un profesional en una materia o en otra, sobre todo de las dos grandes estas que por ahí entenderíamos que se encuentran implicadas, más allá que si vamos a las cuestiones que tienen que ver con los abusos sexuales por medio de las redes, podemos hablar de psicólogos, si vamos a las cuestiones que tienen que ver con la sociedad de la información, podemos hablar incluso hasta de sociólogos. Entonces la interdisciplina es un poco más grande. Pero lo cierto es que la idea que nosotros tenemos es decir, bueno, vamos a partir de lo que cada uno de nosotros ya sabe, de lo que cada uno de nosotros ya tiene como bagaje de conocimiento que ha adquirido por ahí en la materia de grado, en la capacitación, en los posgrados que hayamos hecho. Y a partir de ahí que cada uno pueda explotar, ¿no?, sus propias destrezas, sus propias habilidades, en base obviamente a aquellos conocimientos que ya tiene. Acá hay una cuestión, hay abogados que se están recibiendo de informáticos, hay informáticos que se están recibiendo de abogados, y eso también, lo que pasa que creo que uno nunca, de la misma manera, ¿no?, que si estamos en una quiebra, por ejemplo, en un proceso de quiebra hay contadores que también son abogados, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que uno nunca deja de perder el perfil o aquel gen que lo hizo nacer, ¿no? Nosotros tenemos amigos que son informáticos, que están estudiando Derecho, pero yo creo que nunca van a perder lo mismo que pasa, ¿no?, al revés, ¿no?, en la situación inversa. Pero bueno, esta es una opinión subjetiva, ¿no? Entonces, esto para decir, bueno, y puntualizar esto de que hay que explotar los intereses de cada uno y los conocimientos con los que uno ya viene, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de personas quizá un poco grandes como nosotros, donde ya hemos estudiado y tendemos cada vez más a la segunda cuestión que yo quería incluir, de hecho ustedes también la han nombrado quizá la pasada, pero lo hemos nombrado, que tiene que ver un poco esto con la generación de las competencias de cada uno y las destrezas, las habilidades, que es la problemática de la especialización. Hoy en día, todos lo sabemos, lo hemos escuchado muchas veces, el mundo es cada vez más competitivo entre los oficios y entre las profesiones. Entre las profesiones, hoy en día, pareciera, y hay un latiguillo, por ejemplo, acá entre la gente que se recibe del grado, que si no te especializás en alguna rama del derecho, por ejemplo, en derecho penal, pareciera que te quedás corto, es insuficiente hoy en día, porque los currículum y la competencia y salir al mundo laboral
implica un poco esto de especializarnos, a diferencia de lo que podría ser la situación hace 20, 30 años. Incluso creo que dentro de, por ejemplo, lo que hace tiempo era una especialización en derecho penal, hoy en día necesita especializarse dentro de lo que sería en otros años la especialización. Por eso es que nosotros ofrecemos una diplomatura de alguna forma, no llega a ser una especialización nuevamente, pero una diplomatura donde nos especializamos dentro de lo que sería la especialización, si es que lo miramos desde el punto de vista de los abogados, una especialización en derecho penal. Es decir, vamos un poquito más allá y tomamos de todo el universo hoy en día muy vasto de delitos que podríamos llegar a estudiar, ciertas familias de figuras delictivas, ciertos delitos, que son los particulares y lo que tienen que ver en su relación con la informática, el ciber, las redes y las TICs. Eso no implica perder de vista que también, en realidad, nosotros, como fenómenos sociales, lo que tenemos que estudiar no son delitos, desde el punto de vista o sea, no hablando de las figuras delictivas desde el punto de vista técnico, ¿no? Sino, cosa que siempre tratamos de mantener en claro, es que nosotros estudiamos fenómenos criminológicos, ni siquiera fenómenos criminales, fenómenos criminológicos porque son realidades que ocurren en una sociedad determinada, en un momento determinado, y como tal hay que estudiarlos olvidándonos, o por lo menos no anteponiendo las cuestiones jurídicos formales, es decir, el derecho, por sobre la realidad de los hechos. De hecho, en la Argentina, a diferencia de lo que les puede ocurrir a ustedes, Vilma, quizá, en la Argentina hay figuras que se conocen a nivel mundial como delitos informáticos, y de hecho en la Argentina todavía no están tipificadas, todavía no están ni siquiera algunas de ellas pensadas, y de hecho por ahí no están ni siquiera discutidas en el ámbito del Congreso Nacional. Pero eso no implica que no las debamos estudiar, no las debamos analizar, porque de hecho es el derecho que se viene, es el mundo jurídico del futuro, y cuando hablo de futuro mañana, ¿no? Muy próximo, porque los cambios y la velocidad del cambio normativo a todo nivel, en Latinoamérica está pasando mucho, es muy veloz, es muy vertiginoso, y sobre todo en estas cuestiones que tienen que ver que van atadas, que van de la mano con el avance de la tecnología. Y esto me lleva a pensar y me da el pie como vimos la interdisciplinariedad, después hablé de la especialización, ahora hablar de la tercera característica o esta tercera máxima que nosotros decimos que siempre tiene que estar presente, que es tener en cuenta la actualidad, ¿no? Que no podemos estudiar en nuestra materia, como nos pasa a todos los que ustedes vienen estudiando acá en el CIDE, o en los simposios, o en la en general, que o por algo tiene tanto éxito, más allá del pecho que le ponen todos los organizadores, por algo tienen tanto éxito y vienen haciéndolo hace tantos años, porque justamente lo que estamos hablando, y ustedes hablaron todos estos días de este año, superó holgadamente las expectativas o las cosas que ustedes pueden llegar a haber llegado a pensar el año pasado, ¿no? O el anteaño. Y esto es así, necesita una actualidad permanente, necesita de que los profesores y el equipo docente se encuentren actualmente capacitándose en la materia, más allá de la capacitación desde el punto de vista pedagógico-didáctico, y por eso también es importante que sean personas que se encuentran a su vez trabajando, ya sea desde el ámbito o el cargo que sea, en la cuestión. Así que bueno, la idea era compartirles estas tres bases que sustentan de alguna forma, tres máximas que sustentan la diplomatura. Después, desde el punto de vista práctico, el enfoque pedagógico-didáctico, bueno, vamos a trabajar más allá de las cuestiones expositivas o la transmisión de conocimientos, obviamente que hay que tener en cuenta también, y para esto tenemos previsto una evaluación previa, no evaluación en el sentido de examen previo a los inscritos, sino una evaluación previa de nuestra parte. Necesito decir, vamos a ver con qué equipo contamos, ¿no? Por las particularidades, las subjetividades de cada uno, ver las profesiones con que viene cada uno, ver si tienen profesión, si no tienen profesión, ver los intereses de cada uno y demás. Y en este sentido, más allá de las exposiciones que puedan llegar a ver, lo cierto es que hay que trabajar en forma práctica, en forma práctica y oral, ¿no? Sobre todo, porque es el derecho o la forma de ejercicio del abogado y la abogada que se viene, que está próximo, que de hecho ya estamos inmersos en ello. Bueno, esta diplomatura... Sí, Ariel, perdón. No. Perdón, pensé que
Pensé que cortabas. No, dos o tres cositas más. Hoy Sebastián puso una filmina muy linda donde estaban los objetivos y demás. Yo les voy a leer solamente los objetivos generales, ¿sí? A ver si lo encuentro por acá. Es una diplomatura que se va a brindar en el marco de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Este de La Plata. Tiene un total de 128 horas virtuales más 63 horas online, como ustedes sabrán mejor que yo que no es lo mismo, más allá de que sea todo reputado como a distancia, y totalizan una cantidad de, para que sea justamente una diplomatura, 192 horas reloj. Va a dar comienzo en marzo del 2022 y en un próximo momento muy cercano vamos a abrir la inscripción, pero bueno, obviamente yo no manejo las cuestiones administrativas de la unidad académica, en este caso de la universidad en general. El objetivo general, como les decía, que tiene de alguna forma y está construido a partir de estas tres premisas, es contribuir a la capacitación en materia de delincuencia informática desde una perspectiva interdisciplinaria que se tenga en cuenta la realidad social, los avances tecnológicos y el contexto internacional, ¿sí? Bueno, después ustedes ya sabrán mejor que cualquiera cuáles pueden llegar a ser los contenidos. Trata de ser una diplomatura donde, en cuanto a los ejes temáticos que se aborden, que implique en realidad todas las figuras delictivas o todos los fenómenos sociológicos y criminógenos que puedan llegar a estar implicados. Obviamente tiene su segmento y las unidades que tienen que ver con la cuestión, diríamos, forense, ¿no? La informática forense, el análisis de las pericias, la cuestión de la cadena de custodia, la cuestión de la especial escena del crimen que tenemos en estos casos, y después las cuestiones muy nuevas que quizá de la mano con el derecho informático más que con la delincuencia informática, vienen, como decía Vilma recién, también con la inteligencia artificial y muchas de esas cuestiones muy nuevas que obviamente van a formar parte también de la diplomatura. Así que bueno, agradezco la oportunidad. Una cosa que me gustaría también agregar es que, más allá del agradecimiento, me hubiese gustado mucho estar en alguno de los encuentros que tuvieron en los días previos, pero estoy hoy dado de alta de este bicho horrible que nos tocó a todos. Así que si bien yo estuve perfecto, la situación por ahí domiciliaria no era de lo mejor. Así que bueno, agradecerles eso y gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a vos, Ariel. Muy interesante la propuesta. Ojalá que también, como les comentamos antes a los anteriores expositores, sea todo un éxito. Y bueno, nos queda un poco de tiempo para hacer una presentación de un curso y bueno, la verdad es que mantuvimos estricto el horario durante todo el simposio, pero con lujo, ¿eh? Y bueno, en esta sección, que aparte es una sección hermosa, que me parece que hay que repetir de acá hasta el infinito, porque hay cosas sueltas, porque aparecen siempre novedades de último momento, porque se puede discutir de libros, se puede discutir de carreras, porque no, digamos, ¿cómo hacemos para presentar una ponencia sobre una carrera? Me pasan 5 años hasta finalmente mostrar resultados. Y necesitamos saber qué ofertas hay, cómo se van pensando y repensando estas intersecciones entre el derecho, la informática, las tecnologías en general. Así que bueno, dado que también lo he hablado varias veces con Noemí, les voy a contar un poco el curso que estamos empezando dentro de unos pocos días. En realidad se trata de la segunda edición de el curso, creo que están viendo bien ahí, ¿no? A ver si alguien me confirma. Sí, perfectamente. Yo levantaba la mano y decía que sí. Porque viste no que dejás de ver. No, lo que les quería contar, nosotros estamos en la segunda edición de este curso. La primera edición la dimos a principio de este año y la verdad que nos llevamos una sorpresa enorme porque tuvimos muchos inscriptos. De hecho, actualmente ya para empezar el 8 de noviembre hay varios inscriptos. Se armó una comunidad muy interesante porque es un curso, digamos, de intensidad media para estar un poco al corriente de un montón de sectores que aparecen como conflictivos, un montón de espacios que tienen que ver con
cómo vemos, cómo se discuten algunas cuestiones que tienen que ver con la inteligencia artificial y algunas discusiones, ¿no? Estos alcances éticos, jurídicos, políticos, económicos y sociales. ¿Por qué digo de intensidad media? Porque en realidad es como un repaso. ¿Y cuál es el enfoque que le damos? El enfoque es, para decirlo de forma simple, no nos gusta discutir tanto sobre la ética, sino que nos gusta discutir sobre la política y sobre las regulaciones de las inteligencias artificiales. Entendemos que las discusiones de la ética, la moral, etcétera, son interesantes, obviamente las tratamos, pero a partir del año pasado, sobre todo ahora en estos días, está por aparecer el documento final que la UNESCO va dando sobre la ética de las inteligencias artificiales. Nosotros tenemos una posición crítica sobre ese documento, nos gusta discutir más sobre la política. Entonces, no excluimos estas cuestiones éticas, pero empezamos a incluir algunos otros elementos. El curso lo doy con un equipo interesantísimo, con el doctor Marcus Vinicius Filgueiras, de Brasil, con León Felipe Sánchez Ambía, de México, y con Pablo Burki, que estuvo presentando en el día de ayer varias cosas vinculadas también a abogados, somos todos abogados, vinculados a la cuestión de la autodeterminación informativa. Puntualmente vemos 4 bloques, es decir, son 3 clases y después la formulación de algunos trabajos, la formulación de algunos comentarios. Es bastante abierto, bastante creativo, ¿no? Generamos a veces solicitudes de intercambio de audios, tal vez algunos podcasts. Me quedé con una satisfacción enorme porque muchos terminaron haciendo trabajo final con podcast. El curso permite tomarlo, simplemente estar en en el aula virtual, asistir a las clases, o también permite presentar un trabajo final para llevarse un trabajo con un certificado de aprobación. Son 3 clases, serán aproximadamente unas 12 horas, y como trabajo final, muchos que vinieron a tomar el curso decidieron hacer podcast, con lo cual a nosotros nos encantó, podcast de 5 minutos, que creo que hasta alguno apareció en un programa de radio. Bueno, básicamente los 4 puntos que trabajamos son la cuestión de sistemas autónomos, qué pasa con las cuestiones de, por ejemplo, los autos, qué pasa con el tema de armas, qué pasa con otros sistemas autónomos como robots, qué pasa con el mundo del trabajo, etcétera, etcétera. El otro tema fundamental que vemos es cómo se van incorporando herramientas, algoritmos, inteligencias artificiales, y cómo se dan los procesos de automatización dentro de la administración pública y cuáles son los problemas que eso está generando. Vemos también un apartado específico sobre la cuestión de derechos intelectuales, es decir, cómo la cuestión del derecho de autor, las patentes y algunos otros derechos empiezan a tallar cuando empiezan a verse articulados y relacionados con las inteligencias artificiales. Y finalmente trabajamos esta idea de cómo los algoritmos, cómo estas inteligencias artificiales empiezan a condicionar las formas de sentir, vivir, lo que pensamos, lo que de alguna manera compramos, lo que entendemos como la realidad, un poco lo comentaba Vilma también anteriormente. Y finalmente, esta cuestión del mundo que viene, ¿no? Cómo existe una especie de ciberinfluencia y qué derechos nosotros tenemos, y lo hemos denominado autodeterminación informativa, y lo queremos ver desde el punto de vista de derechos ciudadanos y también derechos como poblacionales, ¿no? Muy cruzado con las cuestiones de ciberdefensa y de soberanía nacional. Así que bueno, básicamente esta es la presentación general. El 8 de noviembre comienza el curso, son 3 semanas, son intensas, es un curso intensivo, y básicamente tiene la carga de estar ahí. Es de rango medio, como ya les comenté, y bueno, básicamente nosotros tomamos el curso con algo que dije anteriormente, y es con toda la intención de aprender, con toda la intención de tomar el curso, porque de hecho el primer curso que tuvimos vinieron profesionales de primerísimo nivel, gente incluso con responsabilidades en la administración pública de gobierno, y un poco uno cuando ve que hay profesionales de tanto nivel que vienen a tomar el curso y demás, dice, ah, bueno, pero qué interesante, ¿no? Y bueno, en su momento el curso abrió una posibilidad de empezar a plantear y de ver la relación con las inteligencias artificiales de otra forma, problemas muy actuales, problemas, si se quiere, urgentes, problemas que
los profesionales y las profesionales que le meten mano a todas estas cuestiones de política, que están incluso en la empresa privada, además, no saben cómo resolver. Sinceramente, nosotros a veces tampoco sabemos, porque son temas muy nuevos, y ahí se da esta cuestión de intercambio, ¿no? Generalmente se dice que una comunidad siempre sabe mucho más que un individuo, así que aprovechamos generando un buen clima para ir aprendiendo entre todos, que es un poco también el espíritu del CID. Así que bueno, acá lo dejo, no sé si tiene algún comentario, tanto para Ariel Simone como para mí, y me parece que vamos cerrando, porque nos quedan unos 5 minutitos, en realidad para hacer su mate algo y dar bienvenida al panel final. Ernesto. Sí, no, nada más. Sobre lo de Ariel no voy a expresarme demasiado, ya que formo parte del equipo. No tendría que agregar demasiado. Nada más agradecerle por la participación y por venir a poner la cara en las circunstancias que le tocó atravesar. Y yo creo en parte, con esto que decías vos del curso de regulación de inteligencia artificial, yo al principio tenía la idea, ahora ya más que idea, tengo la certeza de que en realidad nosotros participamos del CID o armamos estos cursos para nosotros. Decimos que les vamos a explicar algo a alguien, pero es mentira. Es una vil mentira. Lo armamos nada más para aprender nosotros, porque en la facultad nos pasa mucho para los seminarios, acá en el CID ni les cuento. Uno arma el curso y dice, sí, yo les voy a explicar, no sé, cibercrimen o algo por el estilo, y después en la dinámica con los alumnos, particularmente en grado, pero en todas las instancias pasa, terminas aprendiendo mucho más vos. Termina siendo mucho más enriquecedor para la formación propia, a veces, que lo que uno puede brindarle a los otros. Así que celebro, la verdad, todo el panel me ha resultado muy rico, y creo que todo lo que se presentó es de mucho provecho para todo aquel que quiera participar. Así que solo eso. Bueno, entonces lo vamos cerrando acá. Muchísimas gracias, Vilma, por haber compartido este tiempo con nosotros. Buenísimo el libro, tengo ganas de leerlo. Felicitaciones, Ariel Simone. Ya tenemos los próximos conferencistas entrando. Si quieren hablar unos 30 segundos para saludar, ningún problema. Bienvenidos. No, yo nada, agradecer nuevamente a Ariel, Ernesto y a Vilma y a todos los que nos han escuchado. Muchas gracias de nuevo y orgulloso de estar acá. Bueno, Vilma, ¿vos? Nada, agradeceros también a todos, de verdad, con un montón de cariño, que siempre me gusta hablar con vosotros. Decir que no soy del Barça, soy del Madrid, pero soy muy de Messi, muy de Messi. Amo a Messi, vi todos los partidos del Barça de las últimas 2 temporadas y no me pierdo uno solo del PSG. Nada más. Yo pensé que ibas a decir que eras de las Chivas de Guadalajara. No, de México no sigo a ninguna. Vivo aquí al lado del Bernabéu, entonces soy madridista, pero muy de Messi. Me parece el mejor de los mejores. Y nada, que muchas gracias por todo. Un beso a todos. Gracias. Chau. Adiós.